y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. Es interesante que el Papa venga a América a hablar de libertad religiosa y sin embargo canonice a un santo que fue genocida matando a miles de indígenas, esclavizándolos, y ahora es santo. Estudien la historia y vayan a Google y pongan Juan Junipero Serra, el padre Serra, que acaba de ser canonizado la semana pasada, y vean quién es y qué fue lo que hizo. Hizo muchas cosas buenas, abrió montones de misiones para los indígenas, pero lo que no dice la historia católica y sí la dice la historia de California fue cuántos miles de indígenas perdieron la vida por el maltrato que se les daba como esclavos dentro de las misiones. Y esto no solamente sucedió aquí en California, sino en todos los lugares donde el catolicismo romano llegó a través de los conquistadores con una imposición brutal y violenta, trayendo la espada y la cruz. Por cierto, la estatua de Junipero Serra aquí, donde el Papa está canonizando al santo en Washington, tiene a Junipero Serra con la espada en una mano y con la cruz en la otra. Y esa política de la espada y la cruz ocurrió en todo el territorio américo-hispano. Es decir, desde California, México, todo Centroamérica y Sudamérica, los conquistadores católicos españoles y portugueses en Brasil ocuparon bajo la autorización de los obispos de Roma a los indígenas para encomiendas, para esclavización, y les imponían que se bautizaran con la espada en la mano. Junipero Serra estaba en contra de la libertad religiosa, no le dio libertad religiosa a los indígenas, en un país que ya estaba por llegar a ser, o sea, acababa de ser declarado América, Estados Unidos. Las misiones aquí en todo el sur de California fueron de 1790 a 1840, más o menos, aquí en California. Primero comenzó en México, 1780, pero aquí, California, se comenzó la fiebre del oro en San Francisco en 1848, pero los españoles, entre ellos Junipero Serra, bueno, no voy a contar la historia del padre Serra, pero la pueden leer ustedes en el internet y van a ver que él vino y colonizó, pero muchos indígenas fueron obligados a dejar sus costumbres y sus religiones y a bautizarse a la fuerza. Si no, no les daban comida, no les daban agua, no les daban vivienda y los ponían en la cárcel. Esa era la libertad religiosa. El Papa Francisco mencionó la canonización de Junipero Serra en el Capitolio ante el Congreso de los Estados Unidos y no hubo uno solo de los miembros de la Cámara de Representantes y del Congreso que se levantara y dijera una palabra de un santo que de santo no tenía mucho porque fue un genocida
y un esclavizador de indígenas. Esto es mal augurio por lo que viene en el cercano futuro. Esto fue un acto simbólico. ¿Por qué el Papa escogió en su venida a Estados Unidos hacerlo ante esta nación? Una nación protestante, canonizar a un santo católico. Esto es un símbolo que esta nación está dando la espalda a los principios fundamentales de su constitución basada en libertad religiosa y libertad civil. Hoy en día los indígenas han alcanzado ciertos derechos en esta nación, pero hablen con ellos y pregúntenles si están contentos con la canonización de Junípero Serra. Hicieron una gran demostración de más de 100,000 Native Americans protestando que cómo pueden declarar santo un hombre. Ahora ya se le puede rezar al padre Junípero Serra allá en el cielo, porque ya está en el cielo cerquita de Dios, un hombre que hizo tanta atrocidad. Vamos a volver un poquito a la profecía, porque lo que sorprende de esta profecía es que la nación que surge en América, los Estados Unidos, no derroca a ninguna otra nación para nacer, como todos los demás imperios o gobiernos o naciones del mundo que surgieron en medio de luchas, de conflictos, de guerras para poder lograr el territorio y vencer y hacer los vasallos a los demás. Estados Unidos dice aquí que surge de la tierra, pero no echa abajo a ninguna otra bestia. Si ustedes ven en Daniel, el león Babilonia es atacado por el oso. El leopardo ataca al oso. En Daniel capítulo 8, el carnero ataca al macho cabrío y lo destroza y lo tira al suelo. Cada nueva nación o imperio que surge derroca al imperio o la nación anterior. Pero aquí no se menciona eso con respecto a esta bestia que sube de la tierra. Al contrario, tiene una característica muy interesante y estamos estudiando profecía directamente de la Biblia, Apocalipsis 13. Tiene cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Versículo 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Miren qué cosa más rara. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia. ¿Qué hizo la primera bestia? Lean un poquito más arriba, lo salteamos, pero lean, miren lo que hace la primera bestia. Versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Qué hizo la primera bestia? Perseguir a los santos del Altísimo. ¿Qué más autoridad se le dio? Versículo 2. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y luego dice en el versículo 5, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo, y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora dice que esta segunda bestia, Estados Unidos, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Qué quiere decir eso, en presencia de ella? Delante de ella. No la embiste, no la mata, no la destruye, al contrario. Comparten la autoridad, porque si la primera bestia recibe autoridad sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo, la segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Para que tengan la misma autoridad tienen que trabajar de común acuerdo. Y hace
y aquí viene lo más sorprendente, versículo 12, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¡Wow! Estados Unidos, según la profecía, va a ayudar para que los moradores de la tierra le rindan homenaje y adoren a la primera bestia, que es el papado. Esto es algo casi inconcebible. Cuando nosotros leemos esto, decimos, pero ¿cómo va a ser si Estados Unidos es una nación protestante? Oh, ya no decimos esto. Miren cómo ha cambiado el ambiente de esta nación. Históricamente fue una nación protestante. Ya no lo es más. Miren la carta que le escribió el presidente Harry Truman en 1950 al Papa Pío XII. Pacelli es el apellido de él. Así como el de ahora es Bergoglio, aquel era Pacelli, el Papa Pío XII. El presidente Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, le escribe esta carta al Papa. Como bautista que soy y como jefe ejecutivo de la nación más grande y poderosa del mundo, en la cual todos me llaman simplemente Mr. Truman. ¿Cómo le llaman a los presidentes? Mr. Obama. Mr. Truman. No me puedo dirigir a usted como su santidad, ni menos aún como Santo Padre, título que solo le pertenece a Dios. Escuchen ahora cómo habló Obama. Santo Padre, bienvenido a la Casa Blanca. ¿Lo escucharon? ¿Vieron cómo le llamó? Santo Padre. Algunos dicen que Obama es musulmán. Algunos dicen. Él dice que es evangélico, que es protestante. Dudo que sea lo uno y lo otro. Porque ningún protestante, ni menos un musulmán, le va a llamar al obispo de Roma Santo Padre. Déjenme terminar de leer un párrafo más de la carta de Truman. No puedo dirigirme a usted como su santidad, llamándole Santo Padre, título que solo le pertenece a Dios. Eso es cierto. Solamente podemos llamar Santo Padre a nuestro Padre Celestial. Miren cómo Jesús le llama a nuestro Padre Celestial. En primer lugar, en Mateo capítulo 23, el Señor Jesús, refiriéndose a los líderes religiosos de su época, dijo, Mateo 23, versículo 9, no llaméis Padre vuestro a nadie aquí en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. No llaméis Padre a ninguno aquí en la tierra, refiriéndose a los líderes religiosos que no tienen el derecho de llevar ese nombre, porque religiosamente hablando, el único Padre es el que está en los cielos. Miren cómo él oró refiriéndose a su Padre. En San Juan capítulo 17, en su oración sacerdotal o su oración de intercesión, dice él, en San Juan capítulo 17, versículo 11, ya yo no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo y yo voy a ti.
Santo Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. ¿Cómo le llama Jesús a su Padre? Padre Santo. El Santo Padre es Dios. ¿Cómo un protestante le va a llamar Santo Padre, sabiendo que este es un título que solamente le pertenece a Dios? Barack Obama le llamó al obispo de Roma Santo Padre, dándole la bienvenida. Santo Padre, bienvenido a la Casa Blanca. Y fue introducido en el Congreso de los Estados Unidos como el Papa de la Santa Sede. Hay expresiones que los cristianos protestantes no utilizamos. Simplemente ningún protestante va a referirse al Papa como Santo Padre o como Sumo Pontífice o como Vicario de Cristo o como sucesor de Pedro o siervo de los siervos de Dios. Todas esas son expresiones directamente católicas. Santo Padre, Sumo Pontífice. Ya vimos que el único Sumo Pontífice es ¿quién? Pero no solamente para nosotros como adventistas, para todo el mundo protestante, el único mediador es Cristo Jesús. Ni tampoco le podemos llamar a un hombre vicario de Cristo, porque es una blasfemia decir que Él es el representante de Cristo cuando Cristo dejó al Espíritu Santo para que quedara como su representante. No solamente esto, llamarle sucesor de Pedro cuando nosotros sabemos que Pedro no fue el primer papa. Históricamente no hay documentos tales, ni la Biblia enseña semejante cosa. Si algunos de ustedes no saben sobre lo que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo hizo Cristo a Pedro fundador y roca sobre la cual se funda la iglesia. Le dio a él solamente las llaves del reino de los cielos y nadie más. Aquí en Estados Unidos se lucieron con los títulos que le pusieron al Papa, los así llamados protestantes. Se lucieron hablando de la Santa Sede. Para nosotros los cristianos, la Santa Sede no es santa. La Biblia dice que es donde está el trono de Satanás. Así le llama la Biblia a la ciudad de Roma, donde está el trono de Satanás. Perdonen, no quiero ofender a nadie. Esa es una expresión que está en la Biblia, en el libro de Apocalipsis. ¿Ok? Así que ¿cómo vamos a llamarle Santa Sede? Personas que usan estos términos creen que el obispo de Roma es el representante de Cristo en la tierra y se han sometido a su autoridad. Al llamarle Santo Padre lo están reconociendo. Al llamarlo Sumo Pontífice lo están reconociendo como Sumo Pontífice en lugar de Cristo. Al llamarlo Vicario de Cristo están haciendo a un lado al Espíritu Santo y reconociendo al Papa como el representante de Cristo en la tierra. Nosotros no podemos referirnos al obispo de Roma con esas expresiones. Y a la Santa Sede no se le debe llamar Santa Sede, se le debe llamar el Estado del Vaticano. Ese es el nombre oficial, porque es una nación reconocida por las Naciones Unidas. El Estado del Vaticano, no la Santa Sede. Y al Papa se le debe llamar no el Santo Padre ni su santidad, como le llamó Barack Obama varias veces, sino obispo de Roma, porque él es el obispo de la Iglesia Católica en Roma. Ese es su título oficial. ¿De dónde viene la palabra papa? Los católicos dicen que la palabra papa es un acrónimo del latín.
Petri apostoli potestatem accipienis. ¿No entienden latín? Se lo traduzco. Petri apostoli, o sede, Petri apostoli potestatem accipiens. Eso quiere decir el que sucede al apóstol Pedro. O sea, el que sucede al apóstol Pedro. Dicen que eso quiere decir papa. Pero eso es una invención, porque nunca aparece esto, sino recién hasta el siglo XIX, por primera vez, que papa quiere decir eso. Nunca antes en toda la literatura católica aparece este acronismo. Sin embargo, en el latín clásico del Imperio Romano significaba padre papa. Y es el latín que usa la Iglesia Católica. Dicho término a su vez proviene del griego papas. Así se dice en griego, papas, que significa padre o papá. Y ya en el siglo II se usaba para referirse a los obispos de Asia Menor, y desde el siglo XI se usa exclusivamente del pontífice romano. Recién en el siglo XII lo comienzan a aplicar a los obispos, papa, en sentido cariñoso de ser como un padre espiritual. Pero en el siglo XI el título se prohíbe usarlo para nadie que no sea el pontífice romano. Ya vimos que Jesús dice que no debemos llamar a nadie padre. Y como cristianos sabemos que hay un solo Santo Padre, que es nuestro Padre Celestial. Al referirse al obispo de Roma y llamarle Papa como referencia, no creo que contradiga al mandato de Cristo, pero tampoco es la mejor manera de llamarlo padre, porque papa es padre. Y toda la gente dice el Papa de Roma, el Papa Francisco. Y lo usamos, pero lo mejor sería, para no violar el mandamiento de Dios, de tomar el nombre de Dios en vano, sería mejor llamarle el obispo de Roma. Bueno, hay mucho que hablar y el tiempo vuela. Y recién estoy comenzando a entrar en tema de las noticias que tengo aquí, de todo lo que sucedió en estas últimas, la semana pasada y parte de esta que acaba de terminar, porque el Papa llegó el jueves pasado y se fue este lunes. Así que estuvo jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, 5 días en Estados Unidos. Por cierto, vino de una parada en Cuba, pero le dedicó más tiempo a Raúl Castro que a Barack Obama. Si quieren saber un poquito de la parada en Cuba, es sumamente interesante lo que pasó allí. No pienso cubrirla en esta noche, pero estoy investigando un poco más sobre la supuesta conversión de Raúl Castro, porque ahora está hablando de volver a la iglesia y de volver a convertirse. ¿Puede una persona decir que está convertida al catolicismo o al cristianismo y seguir en el régimen? ¿Un régimen ateo, comunista? ¿Eso significa ser cristiano? Necesito hablar un poquito de lo que pasó en las Naciones Unidas, pero quería terminarles la carta del presidente Truman para que ustedes vean cuánto ha cambiado esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica, en los últimos años. En 50 años ha dado un vuelco completo. Escuchen la carta de Truman.
como bautista y como jefe ejecutivo de la nación más grande y poderosa del mundo, en la cual todos me llaman simplemente Mr. Truman, no puedo dirigirme a usted como su santidad, Santo Padre, título que solo le pertenece a Dios. Nosotros en los Estados Unidos de América consideramos a todos los hombres iguales delante de Dios y nos dirigimos a ellos por sus nombres propios. Por eso me dirijo a usted simplemente como señor Pacelli, Mr. Pacelli. Ese era su apellido real. No Pío XII. Nuestros antepasados, fundadores de esta gran nación, conocedores por la historia de la naturaleza de la iglesia que usted preside, le está escribiendo el presidente de los Estados Unidos al Papa Pío XII, que por cierto Juan Pablo II también lo canonizó. Cuando escuchen lo que el presidente de los Estados Unidos le dice, van a decir, ¿y cómo este puede ser santo? Pero ya fue canonizado por el Papa Juan Pablo II. ¿O fue Benedicto que lo canonizó a Pío XII? Fue Benedicto XVI, ¿no? Comenzó la beatificación Juan Pablo II, pero lo terminó canonizando el Papa Benedicto XVI. Sigue diciendo el presidente Truman: por eso me dirijo a usted simplemente como señor Pacelli. Nuestros antepasados fundadores de esta gran nación, conocedores por la historia de la naturaleza de la iglesia que usted preside, iglesia amante de la política y de la guerra, sentaron como principio de nuestro gobierno no permitir su intromisión en nuestros asuntos de gobierno. El Papa que no se meta en asuntos de gobierno en esta nación. Nuestros padres fundadores aprendieron bien esta lección en la historia de Europa y por eso estamos convencidos que nuestra democracia durará mientras no aceptemos su intromisión, como lo hicieron los gobiernos de Europa, a quienes enredaron con sus doctrinas e intrigas políticas. Thomas Jefferson, uno de los más sabios de nuestro país, fundador de nuestra nación, dijo esto mismo cuando declaró: la historia no nos muestra ningún ejemplo de pueblo alguno manejado por el clero que haya tenido un gobierno civil y libre. Todos los gobiernos en los cuales la Iglesia Católica se entrometió dejaron de ser libres y de tener democracias. Por eso, usted es la última persona en el mundo que puede enseñarme a mí la forma de dirigir a mi pueblo por el camino de la paz. De todas las naciones, solamente nosotros quedamos con alguna prosperidad y decencia. Claro, esto lo está escribiendo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa estaba destrozada y destruida, y el Papa Pío XII se entrometió en la política de Europa y tuvo mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial. Y no solamente eso, el hijo de la iglesia, fiel hijo de la iglesia, como le llamó el Papa Pío XII, se llamaba Adolfo Hitler. Y fue el Papa Pío XII el que bendijo las armas de Alemania y del ejército para que vayan a la guerra. El Papa que ahora lo declararon santo bendijo las armas. Hay que estudiar la historia un poquito y ver. Por eso le está diciendo Truman, parece muy fuerte lo que le dice, ¿verdad? Como un presidente de los Estados Unidos se dirige
al obispo de Roma de esta manera: usted es la última persona en el mundo que me puede enseñar la forma de dirigir a mi pueblo por el camino de la paz. De todas las naciones, solamente nosotros quedamos con alguna prosperidad y decencia. Somos el baluarte de las libertades democráticas protestantes. Si somos o no, si nosotros o la Inglaterra protestante nos debilitamos, su cultura católica tendría oportunidad para gobernar otra vez el mundo, haciéndonos retroceder de vuelta a la Edad Media. Su predecesor, el Papa Pío XI, declaró públicamente que él haría pacto con el diablo mismo si conveniera a los intereses de la Iglesia. Por tanto, señor Pacelli, es mi deber como jefe de Estado de esta nación predominantemente protestante rechazar sus propuestas a la alianza de pacto de paz. Continuaré mi labor para lograr y mantener la paz como buen bautista que soy, conservando los honrados principios protestantes que hicieron poderosa nuestra nación y trabajando por ellos. Sí defenderé la paz a nuestra manera y no a la suya hipócrita. Sinceramente suyo, Harry Truman. Bien fuerte parece. No les leí toda la carta. Acusa al papado de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial con pruebas, con nombres, fechas y apellidos en esta carta que tiene 4 hojas. Solamente les leí un párrafo. Hay que leerla para impresionarse. Eso hace 50 años atrás. Y ahora este presidente le llama su santidad. Bienvenido al hombre de la paz. Hay que escuchar lo que dice este hombre. Y claro que habla bonito. Tiene algunas de las cosas primeras en la historia. El primer papa de América. El primer papa de Latinoamérica. El primer papa, obviamente, argentino. Pero también es el primer papa jesuita en la historia. Es el primer papa que se dirige al Congreso de los Estados Unidos. Otros papas, fueron 4 los papas con este que han venido a América, 4 solamente. Este es el 4. Pero ninguno de los otros se presentó ante el Congreso. Los otros vinieron a la Casa Blanca, pero este no solo vino a la Casa Presidencial, sino que se presentó ante el Congreso. Como quisiera compartir con ustedes algunas de las cosas que dijo ante el Congreso. Les dije que el tema, en realidad mi idea era haber tocado este tema anoche y esta tarde, para poder completarlo, porque tengo demasiada información. Pero es jesuita. Yo quiero leerles algo sobre los jesuitas, porque el Papa Francisco tomó el voto para hacerse jesuita. Y tiene muchos años de ser de la Orden de la Compañía de Jesús, así se le llama a los jesuitas. Déjenme leerles un poquito lo que dice el Conflicto de los Siglos sobre los jesuitas. Está en la página 249. Dice así. Justamente el capítulo se titula La Reforma en Francia. Hablando de la Reforma protestante, que estaba rodeada de grandes peligros por doquiera, dice así, página 249. En toda la cristiandad se veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con la Reforma. Entonces fue cuando nació la Orden de los Jesuitas,
que iba a llegar a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia. Los jesuitas no reconocen más ley ni más sujeción que a las de su orden, y no tienen más preocupación que la de extender su poderío. El Evangelio de Cristo, y por cierto, en el apéndice del conflicto de los siglos, aquí en este libro, el conflicto de los siglos, está parte del voto que toman los jesuitas y de la fundación por Ignacio de Loyola en 1534 de la orden de los jesuitas. Y dice cuál es su propósito: exterminar a los protestantes. Exterminar a los protestantes. Ese fue el propósito por el cual se fundó la orden de los jesuitas. Usted puede arguir, bueno, muchas cosas se han fundado de una manera y no son lo mismo hoy en día, con el tiempo cambian. Y es cierto, cuando se fundó la universidad más famosa en Estados Unidos, la de Harvard, si usted lee la declaración de fundación de la universidad, era para preparar ministros del Evangelio. Hoy en día lo menos que se conoce Harvard es como una universidad que prepara ministros para el Evangelio. Así que a veces las instituciones cambian. No así los jesuitas. Escuchen lo que dice el conflicto de los siglos. Por cierto, en el apéndice les leo un parrafito solamente, aquí en el apéndice, de lo que dice sobre la orden de los jesuitas. En el libro Historia de la Compañía de Jesús, publicado en Barcelona en 1853, dice: el que se ofrece espontáneamente a entrar en el noviciado de la orden debe al momento renunciar su voluntad propia, debe renunciar a su familia y a todo cuanto el hombre aprecia sobre la tierra. Las constituciones de la Compañía de Jesús hacen de la obediencia más absoluta una palanca cuya acción incesante y universal debe preocupar a todos los políticos. San Ignacio de Loyola, fundador de la orden, dice que cada cual se convenza de que cuantos viven bajo el voto de la obediencia deben dejarse llevar y dirigir por los instrumentos de la providencia, sus superiores, como si fueran cadáveres que se dejan llevar a cualquier parte y tratar de cualquier manera, porque no sienten, ni piensan, ni hablan, ni opinan. O como el bastón que un anciano tiene en la mano y lo maneja como le da la gana. Así debe ser el jesuita. Eso lo dijo San Ignacio de Loyola, su fundador. Sin conciencia, sin mente, sin hablar, obedecer a sus superiores si quiere ser parte de esta orden. Esta sumisión absoluta es ennoblecida por lo que la motiva. Sigue diciendo San Ignacio. Debería ser pronta, alegre y constante. El religioso obediente cumple gozoso con lo que le han encargado sus superiores para el bien común, seguro que así corresponde verdaderamente a la voluntad divina. Reglas de la Sociedad de Jesús, resumen, párrafo 33. El hacer la voluntad de los superiores es lo mismo
que hacer la voluntad de Dios. Están diciendo que se me acabó el tiempo. Y yo estoy comenzando recién, ¿eh? ¿Quieren que les hable un poquito de lo que dijo el Papa en las Naciones Unidas o en el Congreso? A ver. Cuando leímos la carta de Truman, nos quedamos pasmados de cómo un presidente se puede dirigir a un papa, muy diferente de hoy en día. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo cambiar el sentimiento de esta nación? Yo tenía preparado aquí algunas citas del Espíritu de Profecía donde Elena de White profetizó exactamente eso que iba a suceder. Ella dijo que los Estados Unidos de Norteamérica iban a cambiar su opinión del papado y lo iban a ver no tan feo como se lo miraba antes, que todo eso cambiaría y que se darían la mano en una triple alianza. El protestantismo extendería la mano a través del abismo para asir la mano del catolicismo romano y extendería la otra mano para dársela al espiritismo y fundarían una triple alianza bajo la cual vendrá la persecución final. Elena de White profetizó mucho más. Déjenme decirles qué más dijo ella sobre los jesuitas. Dice aquí: para combatir contra el protestantismo, el jesuitismo inspiraba a sus adeptos fanatismo tal que los habilitaba para soportar peligros similares a los que habían tenido que afrontar los protestantes perseguidos y oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Escuchen bien. Ligados por votos de pobreza y de humildad perpetuas, los jesuitas estudian el arte de adueñarse de la riqueza y el poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal. Cuando un jesuita se da a conocer como miembro de la orden, se presenta con aire de santidad. Lo primero que hace es visitar las cárceles. ¿Se sorprenden que lo primero que hizo el Papa cuando fue nombrado Papa fue ir a visitar una cárcel? Aquí Elena de White lo escribió 100 años antes. Aquí está. Lo primero que hacen al darse a conocer como miembros de la orden es visitar las cárceles, atender a los enfermos, ir con los pobres, besar a los niños. ¿Ustedes creen que todo eso es porque es tan carismático Francisco? Aquí está escrito. Es el disfraz. Yo no lo estoy juzgando. Yo estoy leyendo lo que dice aquí. Créanlo si lo quieren creer. Si no lo quieren creer, pues no lo crean. Les estoy leyendo lo que dice el Conflicto de los Siglos, la página 249. Haciendo profesión de haber renunciado al mundo, llevando el sagrado nombre de Jesús, de aquel que anduvo haciendo bienes, pero bajo esta fingida mansedumbre, manso, humilde, se va en taxi, se queda en un hotel que él mismo paga, no usa el papamóvil, no deja que lo lleven en los hombros. Bajo esta fingida mansedumbre,
los jesuitas ocultan a menudo propósitos criminales y mortíferos. Es un principio fundamental de la orden según su constitución. Lean la constitución de los jesuitas. Que el fin justifica los medios. Para lograr un fin, si hay que mentir, si hay que fingir, si hay que usar la hipocresía, todo está bien. Según tal principio que el fin justifica los medios, la mentira, el robo, el perjurio es jurar en el nombre de Dios y decir una mentira, eso es perjurio. Decirlo en el nombre de Dios sabiendo que uno está mintiendo, pero si el fin justifica los medios, si lo hago por la causa de la iglesia, puedo mentir y hacer perjurio. Y el asesinato no solo son perdonables y permisibles, sino son recomendados por la orden. La mentira, el robo, el perjurio y el asesinato. Siempre que sirvan a los intereses de la iglesia y del papado. Lean el capítulo, la Reforma en Francia, y aquí cuenta la historia de los jesuitas y cómo se introducen en los puestos más importantes de las naciones, en las cortes supremas. ¿Saben ustedes que 7 jueces de cortes supremas en los Estados Unidos estudiaron en colegios jesuitas? Y no son católicos. Hay algunos católicos, pero no todos son católicos. Algunos son protestantes, pero se graduaron de universidades jesuitas. Llegan a los puestos más altos. Ese es parte del modus operandum de los jesuitas. Infiltrarse y conseguir los puestos más importantes para regir las decisiones legislativas de la nación. El pastor Rivera tiene una serie entera sobre los jesuitas. Muy interesante, con muchos documentos. Vamos a ver qué dijo el Papa ante el Congreso de los Estados Unidos. Y lo que el Papa Francisco dijo frente al Congreso de los Estados Unidos es muy serio. Una cosa es decir que hay que combatir el fundamentalismo. ¿Lo escucharon? Francisco dice el título de la noticia en el Washington Post, el periódico principal de Washington. Francisco exhortó a combatir cualquier tipo de fundamentalismo de cualquier religión. Una cosa es decir que hay que combatir el fundamentalismo violento de los yihadistas, de los musulmanes que matan y que declaran guerra para matar por su religión, de los islámicos. O el fundamentalismo de los que cometen actos terroristas, matan, esclavizan, violan, torturan a otras personas en el nombre de Dios. Por supuesto que eso hay que combatirlo. Pero otra cosa muy diferente es decir que hay que combatir, como dijo Francisco ante el Congreso de los Estados Unidos, cualquier tipo de fundamentalismo de cualquier religión, dijo él. Y el Congreso de los Estados Unidos aplaudió cuando él dijo eso. Prorrumpió en aplauso y ni uno solo se levantó para pedir que se explique a qué se estaba refiriendo. Es demasiado grande la frase.
¿Quién se pondrá como juez sobre las religiones para definir qué cosa es fundamentalismo y qué no lo es? Hay que combatir todo fundamentalismo en todas las religiones. ¿Quién dice qué es fundamentalista y qué no lo es? ¿Y cómo se va a combatir a los fundamentalistas de cada religión? Por ejemplo, ¿quiénes son los fundamentalistas de la religión adventista? Los que creen en predicar el mensaje de los 3 ángeles, en desenmascarar a Babilonia, en hablar de la bestia, de su imagen. Esos son fundamentalistas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Quiénes son los fundamentalistas? Los que creen en estos libritos rojos. Esos son los fundamentalistas de la religión adventista. Y hay que combatir todo fundamentalismo. ¿A ustedes les suena esto como lo que dijo en el mismo discurso el Papa? Hay que salvaguardar la libertad religiosa, la libertad intelectual y las libertades individuales. Como que se contradice en el mismo discurso, ¿verdad? Es una contradicción peligrosa porque está hablando del mismo tema de religión. Y por un lado, en la misma boca dice hay que combatir todo fundamentalismo de cualquier religión. Y luego dice hay que salvaguardar la libertad religiosa. Bueno, ¿qué es libertad religiosa para el católico? Porque es muy fácil decirlo. ¿Quieren saber lo que es libertad religiosa? Se los voy a leer. Aquí está, página 620. La Constitución de los Estados Unidos, dice el Conflicto de los Siglos, garantiza la libertad de conciencia y de religión. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental para nosotros como la libertad de conciencia. Sin embargo, el Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1844, ¿saben quién fue el Papa Pío IX? Fue el que declaró el dogma de la asunción corporal de María al cielo, el 15 de agosto. En la misma encíclica, miren lo que escribió. ¿Saben lo que es una encíclica, verdad? Es una carta pastoral del obispo de Roma para toda la iglesia que debe ser obedecida y que se habla ex cátedra. Ex cátedra quiere decir que lo que dice es infalible y no puede ser negado, no puede ser declarado no cierto porque es inspirado por Dios. Cuando el Papa habla ex cátedra es infalible. Y fue el mismo Papa Pío IX el que declaró la infalibilidad papal. Dice así. Carta encíclica del 15 de agosto de 1854. Las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe de temer en un Estado. ¿Qué cosa? La libertad de conciencia es una de las cosas más pestilentes que más se debe temer. Usted dice, ¿cómo? ¿Qué está leyendo? Sí, eso dijo el Papa Pío IX. En la encíclica del 8 de diciembre de 1864, dijo que era anatema y maldito todo el que sostiene la libertad de conciencia y de culto. Y también todo aquel que asevera que la iglesia no puede emplear la fuerza. Por cierto, el Papa mencionó que hay casos ahora donde se necesita emplear la fuerza. Está sentando las bases
para lo que viene. Primero dijo, hay que perseguir a los fundamentalistas, y luego dijo, hay que utilizar la fuerza en ciertos casos. En el mismo discurso, ¿de qué creen que está hablando? Oh, no se va a tirar a lo loco, porque según lo que leímos, el jesuita usa un disfraz, pero va preparando el terreno para lo que tiene planeado. Hoy por hoy es el líder número 1 en el mundo en lo que a moral se refiere. Los presidentes, jefes de Estado de las naciones le consultan. Obama dijo hace unos años o 2 años atrás que hay que escuchar lo que dice el Papa y que hay que hacer lo que él dice. Y ahora habló ante el Congreso y habló ante las Naciones Unidas. Ahora estamos viendo lo que dijo ante el Congreso, ante las Naciones Unidas. Es muy interesante. La gente dice, ay, habló de la ecología y habló del medio ambiente. Hay que estudiar y ver lo que él dijo. Dice el conflicto de los siglos. El tono pacífico que Roma emplea en los Estados Unidos. ¿Cómo habla en los Estados Unidos? Pacífico. No implica un cambio de sentimientos. Gracias a Dios que Dios nos dio esta cosa inspirada, porque entonces nosotros podemos identificar lo que hay. Roma es tolerante cuando es impotente. El obispo O'Connor, obispo de Baltimore, obispo católico, dice: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. Aguantamos, soportamos la libertad religiosa, y claro que queremos libertad religiosa cuando somos minoría. Cuando el católico es minoría, libertad religiosa, tenemos que tener libertad religiosa, pero cuando es mayoría, se impone la mayoría y ya no hay libertad religiosa para la minoría. Dice el obispo O'Connor: la libertad religiosa se soporta tan solo hasta que se pueda practicar lo opuesto sin peligro para el mundo católico. Y el arzobispo de San Luis, Missouri, dijo: la herejía y la incredulidad son crímenes. La herejía y la incredulidad son crímenes. Y en los países cristianos como Italia y España, por ejemplo, donde todo el pueblo es católico y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, se castiga a la herejía y la incredulidad como los demás crímenes. ¿Y qué es ser hereje? Tener doctrinas diferentes de las que enseña la Iglesia Católica. Eso es un hereje. Así que si es crimen ser hereje y se lo castiga igual que cualquier otro crimen, ¿de qué está hablando? ¿Dónde está la libertad religiosa? El Papa habló bonito de la libertad religiosa, pero luego dijo que hay que combatir los fundamentalistas. ¿Quién define qué son los fundamentalistas? ¿Se están dando cuenta ustedes del double talk? ¿Están entendiendo lo que estamos? O sea, no es que digo que no puedan entender. Me estoy expresando, me estoy explicando con lo que estamos viendo. ¿Cuán grave es esto? No miremos por encimita las cosas. Estudiemos las cosas a la luz de la profecía bíblica. Dice el libro Our Country, de Josiah Strong, historia de nuestra nación, dice así, de los Estados Unidos. Todo cardenal, arzobispo y obispo de la Iglesia Católica presta un juramento de obediencia al Papa. Escuchen bien, cardenal, arzobispo y obispo. Todos tienen que prestar un voto de juramento al Papa, de obediencia total, en el cual se encuentran las siguientes palabras. Y esto lo juramentan al ser hechos obispos, arzobispos o cardenales. Me opondré a los herejes, cismáticos y rebeldes contra nuestro Señor el Papa o sus sucesores, y los perseguiré con todo mi poder,
para exterminarlos de la faz de la tierra. Eso es lo que juran. Y si leen el juramento de los jesuitas es mucho peor. Aquí lo tengo en mi computadora. Si a alguno le interesa, con mucho gusto se lo bajo. Y si no, búsquenlo en Google, porque está bajo juramento. Un jesuita dijo lo que contiene el juramento y lo leyó ante el Congreso, y eso quedó registrado en las minutas del Congreso de los Estados Unidos, y de ahí se puede leer directamente del Congreso de los Estados Unidos el voto de los jesuitas. Dice aquí, página 621, el romanismo como sistema no está actualmente más en armonía con el Evangelio de Cristo que en ningún otro periodo de la historia. Las iglesias protestantes se hallan sumidas en grandes tinieblas, pues de lo contrario discernirían las señales de los tiempos. Están tan ciegas que no pueden ver. Le aplauden al Papa lo que dice. ¡Qué ceguedad! La iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todas las direcciones. Los protestantes se han entremetido con el papado y lo han patrocinado. Esta semana sucedió eso. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan tan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay que despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Esta noche tengo que terminar. ¿Les interesaría que sigamos estudiando este tema? ¿Les interesaría saber lo que dijo el Papa ante las Naciones Unidas y que lo analicemos? Y lo demás que dijo ante el Congreso. Hay que escuchar las noticias con un ojo puesto en la Biblia, porque la Biblia nos ayuda a entender lo que los estadistas y líderes políticos y religiosos están diciendo, porque la palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es infalible y está escrito lo que viene. Entonces, cuando vemos las noticias a la luz de la profecía bíblica, entendemos y nos abre los ojos para no escuchar palabritas bonitas, sino para ver lo que hay detrás de todo eso. Que Dios nos ayude a mantenernos fieles. Las cosas que vienen para el pueblo de Dios son duras y difíciles. Alguno puede pensar, pero ¿por qué? Después de una visita tan bonita del Papa, porque todo el mundo terminó hablando lo bueno que habló el Papa, y qué persona tan carismática, y qué persona tan amable, y qué carisma, y bueno, son todos halagos para él. ¿Cómo viene ahora el pastor Gambetta a decir todas estas cosas? Y sé que estoy saliendo en televisión internacional diciendo todo esto. Y sé lo que esto significa. No es fácil tener que cumplir el mandato del Señor donde dice: id y proclamad el mensaje de los 3 ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle a Él la honra. Adorad al único que es merecedor de nuestra adoración, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero el segundo ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia,
porque ha envenenado, ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca. Esa era la segunda parte de mi tema. Ese era el tema que iba a dar hoy, sobre la marca de la bestia y sobre los avances de la ley dominical. Muchos pensábamos que el Papa iba a hablar de la ley dominical. ¿Habló o no habló? ¿Quieren saber lo que dijo en Filadelfia? Vengan para la próxima, pues.